transición y nuevas influencias. Al abandonar el refugio del sistema neo-kantiano, Lukács no estaba solo. Su estructura de ciencias compartimentadas y valores relativizados comenzó a desmoronarse con el primer shock de la guerra, dando paso a una renovada búsqueda de un sistema más total de verdad última. Muchos lo encontraron, por ejemplo, en la fenomenología de Husserl. Lukács, por otro lado, estaba entre aquellos que decían haber redescubierto a Hegel. La entrada al Partido Comunista y la influencia del sindicalismo. No está claro qué conceptos del marxismo que entendía Lukács debió inducirlo a unirse al recién organizado Partido Comunista Húngaro, especialmente dado que tenía considerables dudas sobre el liderazgo y las políticas de Béla Kun. Su propia memoria autobiográfica, escrita muchos años después en parte como una apología pro vita sua, habla de manera oscura sobre su creciente conciencia del carácter imperialista de la guerra y de la impresión que le dejaron los escritos del sindicalista húngaro Erwin Szabó. Más probablemente, el factor decisivo fue la ola de fervor revolucionario desencadenada por la Revolución Rusa. Sea como fuere, tenemos su propia palabra de que cuando se unió al partido en diciembre de 1918, fue sin ninguna apariencia la influencia leninista. De los escritos de Lenin durante la guerra sabía casi nada, y, para empeorar las cosas, había mostrado una especial parcialidad por Rosa Luxemburgo en lo poco que había leído de la literatura contemporánea pertinente, una rara combinación por así decirlo. Autodescripción de Lukács. Este texto es un escrito de Lukács en el que se describe a sí mismo y las bases de sus ideas. Los errores en los que caí en mi libro, Historia y conciencia de clase, están completamente en línea con estas desviaciones, es decir, las atacadas en materialismo y empiriocriticismo de Lenin. Comencé como estudiante de Simmel y Max Weber, en ese entonces estaba bajo la influencia de las tendencias filosóficas alemanas, las Geisteswissenschaften, y me desarrollé, filosóficamente hablando, del idealismo subjetivo al objetivismo, de Kant a Hegel. Al mismo tiempo, la filosofía del sindicalismo de Sorel, tuvo una gran influencia en mi desarrollo, fortaleció mis inclinaciones hacia el anticapitalismo romántico. En la crisis de mi visión del mundo, provocada por la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa de 1917, estas inclinaciones sindicalistas se vieron aún más reforzadas por mi influencia personal del más importante proponente del sindicalismo en Hungría, Erwin Szabó. Así, ingresé al Partido Comunista de Hungría en 1918 con una visión del mundo que era claramente sindicalista e idealista. A pesar de la experiencia de la Revolución húngara, me encontré inmerso en la oposición ultraizquierdista sindicalista a la línea del Comintern, 1920-21. El libro que publiqué en 1923 era una síntesis filosófica de estas tendencias. Esto se puede mostrar en detalle en todos los problemas tratados en mi libro, comenzando con los problemas filosóficos y culminando en la definición de conciencia de clase y la teoría de las crisis. En el transcurso de mi trabajo práctico en el partido y al familiarizarme con las obras de Lenin y Stalin, estos apoyos idealistas de mi visión del mundo perdieron cada vez más su seguridad. Aunque no permití una republicación de mi libro, que ya estaba agotado en ese momento, sin embargo, primero llegué a una apreciación completa de estos problemas filosóficos durante mi visita a la Unión Soviética en 1930-31, especialmente a través de la discusión filosófica en curso en ese momento. El trabajo práctico en el Partido Comunista de Alemania, la lucha ideológica directa contra los fascistas sociales y la ideología fascista han fortalecido aún más mi convicción de que en el ámbito intelectual, el frente del idealismo es el frente de la contrarrevolución fascista y sus cómplices, los fascistas sociales. Cada concesión al idealismo, por insignificante que sea, representa un peligro para la revolución proletaria.